para que hoy expositivamente continuemos en el libro de Filipenses. Acompáñeme, hermano, a Filipenses capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 10 y el versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Recuerde, hermanos, que estamos prácticamente llegando al final del libro. Hoy entramos a la semana número 49 y hasta aquí el Señor ha sido bueno. Le he puesto un título general, hermanos: Caminando gozoso hacia la meta celestial. Y esta es la parte número 8. Pero el subtítulo que en esta mañana estaremos estudiando es este, hermanos: Anhelos de Pablo por la justicia fundada en Cristo Jesús por fe. Anhelos. Allí creo que usted tiene que cambiarle la primera palabra. Anhelos de Pablo por la justicia fundada en Cristo Jesús por fe. Hermano, ¿ya tiene usted Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11? Muy bien, vamos a leerlo entonces. Y hermanos, vamos a tener entonces también en esta parte todo el respeto por la palabra de Dios. Abra su Biblia y si usted puede anotar, hágalo para que usted pueda mirar allí. Dice Filipenses 3, versículos 10 y 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Incline su rostro, hermano, y con toda la reverencia en el Señor oremos. Padre, nuevamente estamos aquí, Señor, delante del trono de la gracia, como un solo cuerpo, Señor, como una sola familia, agradeciéndote a ti, Señor, porque nos permites pasar luchas, dificultades, problemas, adversidades, Señor, pero también reconociendo, Señor, que en ti nos gozamos, porque sabemos que un día, como el apóstol Pablo lo enseña, un día llegaremos a la meta final, y la meta final es Cristo. Ayúdanos, Señor, entonces a entender tu palabra, a que esta interpretación sea adecuada y que podamos ver al final a Cristo y podamos darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, habría comprendido en la gracia que, por supuesto, hermanos, es Jesucristo, que todas las cosas que él había alcanzado en este mundo, para él eran basura. O como lo dice en otra interpretación, otra Biblia, más bien, para él era estiércol, ya que su verdadera ganancia realmente y su verdadero deseo, el cual tenía Pablo antes de morir, era conocer a Cristo, su Señor. Y más adelante se va a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, comprendió por la revelación del Espíritu Santo que la unión que tenía con su Señor era gracias, por supuesto, a que el juez bendito, es decir, hermanos, Dios Padre, le imputó la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo para que Pablo fuera cubierto o fuera presentado delante de él como justo. Por eso, hermanos, nosotros debemos reconocer que aquellos que han creído en el Señor son justificados delante del Padre. Queridos hermanos y amigos, déjeme por favor decirle que cuando alguien, el que sea, basa su justicia en las obras de la ley, mire lo que está haciendo: está tergiversando la gracia. Eso es lo que está haciendo. La está tergiversando, la cual ha sido otorgada solamente a los escogidos. Por eso, hermanos, es que hablamos
de una gracia especial y también hablamos de una gracia común. El apóstol Pablo, queridos consiervos que están en esta mañana y ya en esta tarde, supo con claridad que la justificación dada por el Señor es un regalo, y es un regalo de Dios que por supuesto se nos ha sido dada no por ninguna obra, tampoco por ningún esfuerzo. Es decir, hermanos, podemos hacer todos los esfuerzos humanos posibles para ser salvados y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta obra o esta gracia o esta justificación que tenemos solamente se logra por la fe en la expiación en Jesucristo, hermanos. Recuerde que la salvación que predicamos es gratis, no tiene valor, no tiene ningún precio. Es aquí entonces donde cada uno de nosotros, como su segunda audiencia, y quiero que usted me preste cuidado, debemos recordar lo que significa gracia. Gracia es el amor perfecto de Dios manifestado en la obra redentora de Cristo. Eso es gracia. ¿Y esta gracia para quién es? Solamente para aquellos que han creído en el Señor, que viven para el Señor, que muestran las obras que el Señor les ha dado a través del Espíritu Santo. Hermanos amados, recordemos a través de esta introducción que estamos hasta ahora llevando, que humanamente la propia justicia de Pablo estaba basado ¿en qué? En la ley, cuando no había conocido realmente el Evangelio de Cristo. Estaba basada en la ley, no en la gracia, sino en la ley. Lo mismo estaba sucediendo o sucede con usted y conmigo cuando estábamos consumidos en el mundo, en nuestras propias desgracias, en nuestra propia oscuridad. Teníamos nuestras propias leyes, ¿se acuerda? Actuábamos desagradando todo el tiempo al Señor y su bendita palabra. Éramos enemigos públicos de Dios. Aún así, hermanos, el Señor nos llamó por su gracia. Aún así, el Señor nos llamó por su misericordia. Y hoy podemos decir que tenemos una gracia otorgada gracias a la fe que hemos puesto en Cristo. Hermanos, y a conciencia le pido a usted el favor que usted mismo revise su vida, que usted mismo hoy, en el día del Señor, acuda a la Biblia y que revise con el espejo de las Sagradas Escrituras si en realidad usted está actuando y está viviendo y está caminando en esta justicia imputada a través de la obra del Señor Jesucristo por su muerte. Porque si no es así, si usted está viviendo otro tipo de vida, déjeme decirle que quizás usted lo que está haciendo es aparentando obras de religiosidad, aparentando como aparentaban los judaizantes. Mostraban una vida de piedad, pero realmente lo que estaban haciendo es pegándose a tradiciones humanistas y ritualistas. Hermanos, seamos honestos, aún aquellos que asisten a las diferentes iglesias locales, aún muchos de ellos se han vuelto idólatras y se han vuelto legalistas y se han vuelto ritualistas, pero no se han dado cuenta. Y otros se han vuelto de doble moral. Es decir, ven el pecado de otros, pero el pecado de ellos no se lo ven nunca. ¿Me hago entender, hermanos? En esta tarde, entonces, voy a compartir con ustedes el siguiente sermón solamente con 2 puntos, hermanos. Y el primer punto es este. Vamos a mirar y vamos a hacer un recorrido solamente en Filipenses, versículo 10
y versículo 11 del capítulo 3, y vamos a estar viendo con mucha honestidad los anhelos de Pablo por la justicia que él sabía que el Señor le había dado por gracia. Vamos a mirar en esta mañana, en esta tarde, y quiero que usted evalúe si cuando el Señor a usted lo llamó a la gracia y el Señor le imputó la justicia de Cristo, vamos a ver si usted y yo tenemos los mismos anhelos que Pablo tenía. Por supuesto, al final vamos a ver algunas conclusiones y vamos a mirar algunas aplicaciones. Miren, hermanos, no podemos irnos de este lugar sin revisar si nuestra vida realmente está aplicando correctamente lo que hemos dicho. Porque puede que usted se llene hoy de conocimiento, y está bien. Pero ¿de qué nos sirve? Hablábamos con unos hermanos, llenarnos de conocimiento si no tenemos piedad. ¿Para qué sirve? Claro, los felicitamos a todos los hermanos porque tienen muy buen conocimiento. Pero si ese conocimiento no baja al corazón, hermanos, le aseguro que usted será uno más de los tantos religiosos que hoy en día existen. Muy bien, hermanos. Vamos a ir nuevamente a Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Y vamos a mirar entonces los anhelos de Pablo por la justicia fundada en Cristo Jesús por fe. Leamos juntos, hermanos. Dice, a fin de ¿qué? De conocerle. Note, hermano, la intención que Pablo quería, conocerle. ¿Pero conocer a quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en qué, hermanos, en su muerte, si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta allí nomás. En los versículos anteriores, entonces, querida familia del Señor, podemos apreciar cómo Pablo tenía claro anhelos o deseos respecto a su Señor, a su amado, a su Rey, aquel que le compró, aquel que le llamó, aquel que le salvó. Y lo primero que vemos, hermanos, es que el apóstol Pablo, el primer anhelo que tenía es a fin de conocerle. Y usted lo puede ver allí, a fin de conocerle. En el griego, hermanos, cuando usted va al griego, se usan varias palabras precisamente para esta palabra conocer. El apóstol Pablo usa una, en particular, la cual, queridos hermanos, da la firme intención de lo que el apóstol Pablo quería hacer realmente era ver y conocer a profundidad a su Señor. El apóstol Pablo no quería conocer a Dios o a su amado Dios o a su amado Señor por encima, como a veces algunos muestran. No, hermanos, Pablo sí quería meterse dentro de la profundidad. Él quería saber realmente quién era Cristo. Y permítame hacer este breve paréntesis para decir lo siguiente. Podemos decir, por ejemplo, que conocemos a un hermano o a una hermana por su bondad, pero esto, hermanos, no determina que en realidad lo conozcamos. Eso no determina. Podemos decir que conocemos a un amigo por su manera de pensar, por su manera de actuar, pero esto no determina la profundidad de la palabra conocer. Podemos afirmar que conocemos a alguien porque pasamos muchas horas o tiempo con él o con ella, pero esto, hermano, no cubre toda la palabra conocer. Podemos decir que conocemos a alguien debido a que pasamos tiempo en su casa o con su familia, pero esto no significa entonces que realmente conocemos todo lo que ellos hacen. Podemos decir que conocemos a alguien
debido a que hemos dedicado nuestra vida para ellos cada día, compartiendo circunstancias como, por ejemplo, hermanos, en el matrimonio. Pero esto no significa que conocemos realmente a la persona. Eso no significa. Una pareja a puertas del matrimonio puede decir que conoce perfectamente a su futuro o a su futura, pero dentro del matrimonio se va a dar cuenta que no fue así, sino que habían situaciones que él nunca o que ella nunca dijo. El apóstol Pablo, hermanos, anhelaba por la justicia fundada en el Señor Jesucristo y por la fe conocer a su Señor profundamente. Su divinidad quería conocerla, lo quería conocer como Mesías, quería conocer el amor que Cristo tenía por el Padre, quería conocer su gracia, quería conocer su santidad sin pecado, quería conocer su justicia santa y perfecta. El apóstol Pablo no quería conocer a su Señor por encima o ser superficial, como en este tiempo muchos son. Anhelaba conocerlo más y más. ¿Por qué, hermanos? Es la pregunta que debemos hacer al texto. ¿Por qué? Sencillamente por la justificación que el Padre le otorgó a través de Cristo, porque lo salvó, porque lo libró del infierno. Usted y yo que estamos en esta mañana deberíamos pedir perdón por nuestro poco conocimiento hacia el Señor. Deberíamos pedir perdón a eso. Apenas nos conocemos unos versículos y ya sabemos o nos creemos teólogos. Conocemos, hermanos, algunas doctrinas y ya con eso pensamos que podemos derrotar a cualquiera en un debate. Eso se llama ser uno ignorante, hermanos. Y lo digo con el mayor respeto. El apóstol Pablo, hermanos, quería conocer a Cristo. Hermanos y amados, escúcheme, debemos anhelar conocer profundamente al Señor. Ese debe ser el anhelo diario de todos los que estamos aquí. No es conocer unas doctrinas, hermanos. No es decir, soy reformado porque conozco a Martín Lutero, porque conozco el debate que hay entre arminianos y calvinistas. No, hermanos, no. Eso es conocer la historia y nuestras raíces. Y está muy bien. Pero, hermanos, si usted me pregunta a mí, entonces, ¿cómo crecer? ¿Cómo conocer más al Señor? Pues permítame darle la respuesta. En primera medida, a través de la oración diaria, hermanos. ¿Sí o no? A través de la oración diaria. Alguien que no ora no puede conocer al Señor. Miren, hermanos, a la edad que tenemos algunos y de los estudios profundos que hacemos, hermanos, no es tiempo de que estemos durmiendo más de las 6 de la mañana. Sí, yo sé que de pronto usted va a decir, pero alguien que ama al Señor debe levantarse muy temprano a orar, hermanos. Clamar a Cristo, hermanos, para que le puedan conocer. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de la lectura de la Escritura, hermanos. Alguien que no dedica tiempo a la lectura diaria jamás podrá conocer quién le salvó. ¿O sí? Pero entonces, ¿qué hacemos algunos o qué hacen algunos? Simplemente colocan una enseñanza y repiten como loros lo que aprendieron, pero no van a la Biblia, no van al texto. Y de esos conozco muchos, hermanos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conocer más al Señor? A través de la fiel participación de los cultos. Alguien que no participa de las reuniones eclesiásticas no podrá conocer al Señor del reposo. No lo va a poder conocer.
siempre va a estar luchando con el día del reposo, siempre, siempre, y morirá y seguirá luchando. Oración, lectura y participación de los cultos. ¿Solamente está ahí? No, hermanos. ¿Cómo más podemos conocer al Señor? A través de la coinonía unos con otros. Alguien que no tiene comunión con otro hermano, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios si no lo ve? ¿Cómo lo puede amar? Si ni siquiera ama a su hermano. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted llamó a alguien? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted invitó a alguien a su casa a almorzar? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a un hermano? No es decir que somos hermanos, es demostrarlo. No es decir que tenemos una coinonía, es demostrándola. ¿Cómo más, hermanos? A través de una vida apartada para la piedad. Alguien que no se aparta de este mundo y de sus deseos, vivirá una vida de apariencias. ¿O no, hermanos? Acompáñeme a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y miren los dos puntos que están ahí. En entenderme. ¿Y qué más dice? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Veamos ahora Juan capítulo 17, versículo 3. Nuevo Testamento, hermanos. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Filipenses capítulo 3, versículo 8, hermanos. Ya lo estudiamos, pero permítame traer nuevamente este versículo. Dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Estoy leyendo Biblia de las Américas, hermanos. ¿Nota usted que el deseo del Señor es que también le conozcamos a Él? No es, hermanos, nombrar unas doctrinas. No es nombrar los mismos versículos de siempre. No es hablar de la iglesia local donde asistimos. No. Es mostrar a Cristo, es hablar de Cristo, es conocer a Cristo, es vivir para Cristo. Hermanos, que el día que usted parta de este mundo y la gente vaya a tu velación o a la mía, la gente diga: bendito sea el nombre del Señor, porque a través de este hombre o de esta mujer pude conocer al Señor, a Cristo. Lo que Él predicaba, lo que Él vivía, cómo Él trataba a su esposa, cómo Él trataba a sus hijos. El pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente, abro comillas: ellos me dicen que es un refinador, que Él limpia manchas. Pero mire lo que dice Spurgeon: Él, hablando de Cristo, me ha lavado
en su sangre preciosa. Y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él cubre al desnudo. Él me ha cubierto con un manto de justicia y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él quebranta y el que quiebra las cadenas. Él ha liberado mi alma y por lo tanto yo le conozco. Ellos me dicen que Él es un rey y que Él reina sobre el pecador. Él sometió a mis enemigos debajo de sus pies y le conozco porque Él me ha salvado de mi pecado. Ellos me dicen que Él es un pastor. Yo le conozco, pues soy su oveja. Ellos dicen que Él es una puerta. Yo he entrado a través de Él y le conozco como la puerta. Ellos dicen que Él es la comida y Él le ha dado comida a mi espíritu. Él me alimenta. Es como el pan del cielo y por lo tanto yo le conozco tal como es. Cierro comillas. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Conoces al Dios que predicas? Si nuestra respuesta es no, ¿por qué? Si tu respuesta es no, ¿por qué decimos o por qué dices que Cristo es tu Rey cuando no lo conoces? Cuando no oras, cuando no lees, cuando no tienes tiempo para conocer al Señor. Hermanos, meditemos en esta tarde. Pensemos en esta tarde. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Cuál es el Dios que predicamos? ¿Para qué le decimos a la gente, ven a la iglesia para que conozcas a Cristo, cuando ni siquiera tú lo conoces? Cuando ni siquiera le amas, cuando ni siquiera oras, cuando ni siquiera sabes un versículo. Esta mañana es una mañana o una tarde donde el Señor, hermano, nos está llamando para que escudriñemos realmente el corazón. Cuando nos conectamos a la oración, ¿realmente te conectas a orar? ¿O estás con el televisor prendido? ¿O estás haciendo otra cosa? No podemos conocer al Señor si realmente, hermano, no hacemos lo que Él dice que hagamos. Mire el segundo anhelo de Pablo. Dice, y el poder de su resurrección. Amada iglesia del Señor, conocer a Jesús significa conocer esta doctrina tan maravillosa, la cual es imputada a nosotros ahora, no cuando muramos, sino ahora. Ahora, en este momento, usted y yo tenemos la doctrina de la resurrección. Debemos entender, hermanos, que en el mismo instante que nacimos de nuevo, nos hacemos partícipes ¿de qué, hermanos? De su resurrección. Y cuando entendemos algo, esto, hermanos, esto mismo debe llevarnos a glorificar más y más al Señor. Cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? Venció la muerte y nos hizo beneficiarios de su resurrección. Pero este poder del cual estoy hablando a usted y que Pablo quería conocer, solamente lo van a experimentar aquellos que conocen o que un día conocerán a Cristo. Porque los que no quisieron, porque el Señor no lo permitió, o les fue predicado el Evangelio y no creyeron, ellos no van a poder experimentar el poder de la resurrección. Aquellos que creemos en Cristo, ya experimentamos la resurrección espiritual. ¿Por qué? Estábamos muertos, ¿se acuerdan? En nuestros delitos, en nuestros pecados, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Efesios 2:1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, hermanos, versículo 4 y versículo 5. Romanos capítulo 6, espero que
que usted esté con su Biblia abierta, con sus apuntes. Romanos 6, 4 y 5 dice: por tanto, hemos sido, ¿qué, hermanos? Sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pablo no tenía temor ni a la muerte, ni a las situaciones que debía padecer como cristiano. Él no tenía temor a eso. Al contrario, su deseo era llegar a ese momento donde su cuerpo corruptible sería transformado en un cuerpo, que, hermanos, incorruptible, donde vería cara a su Señor. ¿Usted espera eso? Me imagino que sí, ¿no, hermanos? En Filipenses 3:11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Estaba caminando gozoso hacia la meta celestial. Y esa meta, ¿sabe dónde está? En Cristo. ¿Sabe cuál es la meta final del cristiano? Terminar esta carrera diciéndole al Señor: Padre, gracias porque pude terminar, porque mi vida te honró. Hermanos, que Dios nos ayude a todos. Que el Señor de verdad, hermanos, nos permita conocerle a Él, y no solamente unas doctrinas, y no solamente la historia. Que si usted le dice a alguien que es reformado y que se ha adherido a una confesión, es porque usted conoce la confesión de Londres, es porque usted conoce las doctrinas, es porque usted conoce la familia de Dios, pero mayormente conoce a Cristo, su Salvador y mi Salvador. Pablo tenía otro anhelo. Mire el texto, dice: y la participación de sus padecimientos. Hermanos, conocer a Cristo es padecer por Él. Eso es conocer a Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro este asunto, y quiero que nos preguntemos en esta tarde, antes de continuar: ¿tenemos claro que conocer realmente a Cristo nos llevará a padecer juntamente con Él? ¿Sí o no? Porque de pronto usted está pensando que ser cristiano es color de rosa, y no es así. ¿Por qué le pregunto esto? Porque todo creyente, tarde o temprano, deberá pasar por padecimientos. Unos más temprano que otros, y otros más tarde, por supuesto. Pero escúcheme, pasar por padecimientos no es que le duela una uña. Pasar por padecimientos, hermanos, no es que usted se haya pegado contra una pared. No, no confunda una cosa con la otra. La historia, amados hermanos, nos muestra cómo los cristianos de los primeros siglos sí sufrieron persecuciones, muertes, hambre. ¿Sabe por causa de quién? De Cristo. El historiador Tácito del primer siglo, durante el imperio de Nerón, solamente voy a hablar de ese imperio, fue testigo de las más terribles persecuciones y muertes a nuestros hermanos, a los nuestros, no a otros hermanos, a los nuestros. Tácito escribe lo siguiente, abro comillas: además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Sigue diciendo Tácito: otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. ¿Está notando usted algo, hermano, allí?
Y nosotros, entonces nos duele la cabeza y ya no vamos al culto. No, pastor, estoy siendo perseguido por el dolor de cabeza. El apóstol Pablo escribe mostrando sus credenciales como apóstol. Y mire lo que escribe. Vaya conmigo a 2 Corintios 11, 24 al 27. Y vamos a mirar, hermanos, si las pruebas que ustedes y yo hemos pasado son iguales a estas. Y a veces nos quejamos. ¿Y saben quiénes se quejan más? Nuestros hijos. 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27, dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¿Ustedes piensan que nosotros vivimos persecución? No. La generación de cristianos actual es la generación más perezosa, es la generación más atrevida, más grosera, más holgazán. La generación que se está levantando, y escúcheme, son cristianos que son cristianos más por una moda que por un llamado. Y a la primera prueba se van de la iglesia, llorando para nunca más regresar. Esos son los cristianos de esta época. Pidamos perdón en esta tarde, hermanos. De verdad, arrepiéntase. Porque la generación que tenemos es mediocre, totalmente mediocre. No oramos, no leemos, no estudiamos. La mayoría quieren ser pastores, pero no sirven. La gente quiere el púlpito, no quieren los baños. Todos los que llegan a una iglesia quieren es predicar, no quieren hacer nada más. Quieren ser reconocidos en las congregaciones. Y sus casas se están cayendo a pedazos, pero quieren ser reconocidos. No digas, por favor, que amas a Cristo cuando te asusta solo pensar en que debes vivir padecimientos. Y si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Y si me quitan mi casa, ¿qué hago? Y si el Señor permite un cáncer, ¿qué hago? Si el Señor permite un cáncer, disfrútalo. Porque es el Señor quien lo está permitiendo, hermanos. Y si el Señor te quita todas las riquezas, dale gloria a Dios. Y si el Señor permite que hoy Él venga y te pida tu alma, dale gloria a Dios. Punto, hermanos. Pero no digamos que somos perseguidos cuando realmente no somos perseguidos, hermanos. Tú, querido joven, que no te gusta el pollo, que no te gusta la carne, que no te gusta la lenteja, que no te gusta el garbanzo, que eres exigente, que Dios te ayude, que Dios te ayude. Porque si el Señor quisiese, Él podría llevarte a comer solamente eso que no te gusta. No seamos mediocres, hermanos. No nos volvamos una generación que no se le puede decir nada. Que si uno le llama la atención, entonces ya se toca y se va. ¿Por qué, hermanos? Si estuviéramos en el primer siglo, estaríamos siendo llevados al circo romano. Y creo yo, hermanos, que moriríamos con gozo, hermanos. Creo yo. Hermanos amados, meditemos en esta tarde si realmente somos dignos
de llamarnos cristianos, si realmente somos dignos de llamarnos servidores suyos, si realmente somos dignos de llamarnos embajadores. Mire lo último, hermanos, el anhelo que quería Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte, o también podemos, hermanos, traducirlo, conformados a su muerte. El apóstol Pablo él sí es un digno embajador de estas palabras. ¿Sí o no, hermanos? Él sí. Si usted ha leído con precaución las 13 cartas paulinas, se va a dar cuenta de que las mayorías Pablo, ¿desde dónde escribe? De una cárcel. Y no está cómodo, no está tan tranquilo, no tiene carro, no tiene casa, no tiene nada. Por eso él dice que todo lo que él ha conseguido para él, ¿cómo es? Como basura. Pero nosotros, hermanos, tenemos un medio título, ya nos creemos. Nadie nos puede saludar, nadie nos puede mirar. Oh, hermanos, qué mal estamos. Estamos muy mal, hermanos. Yo le digo a mis hijas, si ustedes entran, y si Dios lo permite, a una universidad, que se les note la universidad, y que realmente amen y respeten a la gente, no que se crean algo que no son, porque así como suben, pueden bajar. ¿Sí o no, hermanos? En la carta que estamos estudiando, hermanos, Filipenses, el apóstol Pablo, ¿desde dónde escribe? Desde una cárcel en Roma, donde lo estaba custodiando varios soldados, haciendo turnos. Él estaba preso. ¿Y sabe quiénes van allá? ¿O a quiénes envían los hermanos en Filipo? A Epafrodito. Y camino a Roma, 1200, algo de kilómetros, Epafrodito se enferma con gravedad y casi muere. ¿Y por qué lo hizo? Porque Epafrodito sabía que debía servir. Pero nos cuesta caminar tan solo unas cuadras. Hermanos, llegó a la iglesia, antes de darle gracias a Dios que vine. Oh, hermanos, todo lo queremos fácil, hermanos. Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, que dice Pablo, es muchísimo mejor. Hermanos, esta porción ya la estudiamos. Si usted necesita el PDF, lo puede pedir, hermanos. Si necesita todo el estudio, con mucho gusto se lo entregaremos. Finalmente leamos Romanos 8:36. Dice, como está escrito, y leamos con entendimiento, por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo está tomando esta referencia de Salmos 44, versículo 22. Hermanos, ustedes no saben cómo el Señor habló a mi vida y cómo tuve que ir. Apenas terminé esta enseñanza a pedirle perdón al Señor porque soy muy mediocre, hermanos. Porque realmente no conozco al Señor y lo quiero conocer. Porque realmente, hermanos, no vivo para el Señor y quiero vivir para el Señor. Porque negociamos todo el tiempo las cosas de Dios, hermanos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy sí, mañana no. ¿Esto me conviene? Creo que no, entonces no lo hago. Pero hermanos, el día que el Señor nos llame a su presencia, allí no va a estar ni mamá, ni papá, ni la cama calientica. No va a haber nada de eso. Estarás cara a cara con Cristo y vas a rendir cuentas como yo lo voy a hacer. Hermanos, como conclusiones finales, miren la primera conclusión. Justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos, paz.
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alégrese, porque hemos sido justificados delante de Dios. Y la segunda conclusión. El apóstol Pablo tenía anhelos, porque su justicia estaba fundada ¿en quién? En Cristo, no en un hombre, hermanos. Cuando usted coloca la mirada en un hombre, usted va a perder. Pero si pone la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, le va a ir mejor. Estos anhelos o deseos que Pablo tenía deben ser constantes para nosotros. Usted tiene que levantarse mañana en la mañana, que vamos a estar orando a las 5 de la mañana. Espero que usted se conecte después de esta enseñanza. Usted puede decir, Señor, gracias. Y que esta noche a las 7 que nos conectamos, usted pueda también decir gracias. Miremos, hermanos, 3 aplicaciones finales. La primera, revise su vida, hermano y hermana, con mucha honestidad. Y hágase esta pregunta: ¿realmente conozco a mi Salvador? Y si no, ¿por qué? Segunda aplicación, hermanos, como familia, prosigamos al blanco, a nuestra meta final, que es siempre ser hallados en Él, en Cristo, hermanos. Que cuando la gente te vea a ti, diga, realmente Él es un hombre de Dios. Realmente Él hace las cosas bien. Realmente ella hace las cosas bien. Hermano, no aparentes lo que no eres. Y tampoco, como lo hemos hablado en la reunión de parejas que continuamos en febrero, tampoco lleves a tu esposa o a tu esposo a decir algo que tú no eres. Y lo último, hermanos, nuestra justificación solo se obtiene por la fe en Cristo. Y esta justificación, ¿sabe qué asegura, hermanos? Asegura que hemos sido reconciliados con Dios para siempre. Para siempre. Puede venir la prueba más terrible en tu vida o para tu familia. El Señor te va a guardar. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar a Cristo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a finalizar en esta tarde. Y después, hermanos, estaremos preguntándoles a ustedes algunas cosas. Oremos. Maravilloso y buen Dios eterno, aquí estamos en esta tarde, tal como somos, pecadores, pecadores redimidos por Cristo, pecadores que han entendido la gracia. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, porque no te conocemos realmente. Perdónanos, Señor, porque hacemos parte de una generación perezosa, de una generación que no ha rendido realmente su vida a Cristo, de una generación que desprecia el día del Señor, que no medita en el día del Señor, una generación que hace todo lo contrario que tú nos llamas a hacer. Señor, perdóname a mí, perdona a mi esposa, perdona a mis hijas, perdona a mis hermanos, perdona, Señor, a la iglesia local, en el mundo, por no hacer tu voluntad, Señor. Perdona a aquellos pastores que se han convertido en jefes de la grey y no en pastores. Perdona a aquellos que no cuidan la iglesia, sino que la maltratan y la dañan. Perdona a aquellos que vituperan
y blasfeman y murmuran del pastor o de los pastores. Perdónanos por no servir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que a través de cada enseñanza tengamos un aliento de vida y podamos decir un día, Señor, gracias. Yo ruego a ti por mis hermanos y por mis hermanas, por cada joven y por cada niño, y te pido, Señor, que sea tu palabra confortándonos y guiándonos a la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Así de pie, hermanos, nos despedimos de nuestros amigos, hermanos que hoy estuvieron conectados. Muchas gracias.